Capítulo 18. Aquí hay vampiros. Dos Caras estaba furioso. Todos en el callejón sin salida lo notaban. Tan furioso que ni siquiera estaba lanzando su moneda característica. Simplemente miraba a Catwoman con una furia que igualaba al sol. Oh, cálmate, Dos Caras, dijo Catwoman, poniendo los ojos en blanco. Era solo una joyita tonta. Ni siquiera estaba cortada. Mi perista solo me dio 10.000 por ella. Lo sé, dijo Dos Caras con los dientes apretados. Que te robe no es nada nuevo. No entiendo por qué estás tan enfadada por esto. Catwoman agitó la mano con frivolidad. Porque esa joya era mi alquiler de los próximos 2 meses, mujer, gritó Dos Caras furioso. Eso hizo que Catwoman se detuviera un momento. Ah. Sabes que podría darte algo de dinero, ¿verdad, Harvey? Dos Caras suspiró, y la ira pareció desvanecerse. Lo sé, lo sé. Lo siento, Selina, es que... Bueno, me mudo a un nuevo lugar. Un ático cerca del centro. Es bonito. Y ya he dado la fianza. No quiero tener que posponer el alquiler el primer mes y luego tener que luchar para recuperarlo todo. ¿Y qué hay del resto de tu dinero, Harvey? Sé que no puedes estar tan arruinado como dices, preguntó Catwoman. Dos Caras gruñó distraídamente. Está un poco liado ahora mismo. ¿Con qué? Mi colección de monedas. ¿Tu colección de monedas? Es un gasto de negocios, ¿de acuerdo? Pero lo es. La mayor parte del callejón sin salida seguía funcionando con normalidad. Mis clientes estaban más que acostumbrados a las discusiones entre villanos. Que nunca llegaran a la violencia se consideraba una ventaja de la neutralidad del callejón sin salida. En la barra, sin embargo, las miradas de los clientes habituales oscilaban entre Catwoman y Dos Caras como si estuvieran viendo un partido de tenis. Alice no era la excepción en ese sentido. Con la confusión reflejada en su rostro, observó a los dos villanos más imponentes discutir como viejos amigos. Debió ser un espectáculo impresionante para alguien que no conocía el callejón sin salida. Incluso con la neutralidad del callejón sin salida, mis clientes habituales aún tenían vidas fuera del bar. Vidas que se entrelazaban y llegaban a un punto en común. Sobre todo para los villanos. Catwoman seguía robándole a Dos Caras. Dos Caras solía tener problemas con Bunny y el Pingüino, los otros dos grandes líderes de bandas de villanos. Con sus numerosos subordinados, el espantapájaros los elegía frecuentemente como sujetos de prueba. El espantapájaros y Acertijo eran buenos amigos y colaboraban bastante a menudo, tanto dentro como fuera de la villanía. Acertijo tenía una vieja disputa con Cluemaster, una que no podía culparle. Cluemaster le robó por completo el truco a Acertijo. Lo último que supe de Cluemaster fue que lo habían reclutado para la última versión del Escuadrón Suicida. La escena de villanos de Gotham era una compleja red de relaciones y drama interpersonal. Me mantenía al tanto gracias a que dirigía el lugar donde todos se reunían al final del día. Sin importar en qué estuvieran envueltos, todos los villanos acordaban dejarlo todo en la puerta del callejón sin salida. Luego estaban los habituales, que tendían a mantenerse al margen de la habitual cadena de villanías de Gotham. Deathstroke seguía contratando mercenarios, aunque parecía realizar la mayor parte de su trabajo fuera de la ciudad. Clayface se esforzaba por dejar atrás su pasado de villano. Freeze, Harley y Ivy básicamente trabajaban para mí ahora, manteniéndose al margen de la mayor parte de la delincuencia de la ciudad. Freeze estaba bastante ocupado con su esposa. Yo hacía todo lo posible por hacer lo mismo con Harley y Ivy. Pero de vez en cuando, a Ivy le entraba el impulso de hacer algún gran gesto de protesta ambiental y Harley no dudaba en ayudarla. Y, por supuesto, estaban los héroes por encima de todo lo demás. La Batfamilia tenía suficientes asuntos internos como para rivalizar con todos los villanos de Gotham. Y sus trabajos tendían a insertarlos en el resto de la cadena. Sin excepción. Desde Batman haciendo su bailecito con Catwoman, léase, coqueteando como locos y escabulléndose para enrollarse como adolescentes, hasta Spoiler siendo quien atrapó a su padre esta vez. Pero incluso ellos acordaron no rastrear el trabajo. En mi bar. Mis clientes más mundanos iban y venían sin preocupaciones ni miedo. Ajenos a los personajes principales de la ciudad, simplemente disfrutaban de las ligeras discusiones que inevitablemente se extendían al callejón sin salida, con la seguridad de que llegarían sanos y salvos a casa al final de la noche.
En Gotham, era prácticamente el mejor espectáculo que se podía encontrar. Estaba bastante seguro de que Alice era de Gotham. Una que había crecido durante el auge de la villanía en la ciudad. Batman probablemente debutó cuando ella era demasiado pequeña para recordarlo. Y aunque Gotham siempre había sido un lugar lúgubre y peligroso, antes de Batman no había villanos como ahora. Para alguien que creció durante el fervor de las capas en Gotham, el callejón sin salida era probablemente un lugar casi insondable. ¿Siempre es así?, preguntó Alicia. Hizo una pausa en la tarea que le habían asignado al preguntarme eso. Su corta capacidad de atención adolescente le hacía encontrar cosas más interesantes que limpiar la barra. Después de que Didi y yo la adoptamos, la puse a trabajar como una especie de camarera. No sabía preparar ni servir bebidas, pero sí limpiar. De hecho, podría limpiar y ver la discusión malvada al mismo tiempo. Sin holgazanear. Alice refunfuñó ante mi reprimenda. Sin embargo, volvió a su tarea, limpiando la barra con más fuerza de la estrictamente necesaria. Respondí a su pregunta inicial mientras trabajábamos. Suele ser peor. Bueno, no peor, pero sí más ajetreado. Más frenético y caótico. Esta es una noche tranquila para los estándares del callejón sin salida. Riddler, Vanna y Penguin aún no han llegado. Alice me miró con incredulidad. Al fin y al cabo, Catwoman y Dos Caras, dos de los mayores villanos de la ciudad, estaban discutiendo en mi bar. Y había suficientes matones como para formar un pequeño ejército. Eso sin contar a los clientes más normales, al menos en el sentido típico de Gotham. Lo que significaba ricos presumidos bebiendo, charlando e incluso coqueteando con la misma clase de gente que preparaba sus frappuccinos añejos de vainilla y calabaza. Cierto. Alice puso los ojos en blanco con escepticismo. Me encogí de hombros. Y siempre es una noche tranquila cuando Harley y Ivy están trabajando en el taller de atrás. Ella resopló. Ahora que lo creo. ¿Cómo estás, pequeña? Diggy se acercó a ver cómo estaba Alice. Alicia se iluminó como una linterna al ver la atención de Didi. Genial. Genial. Me encanta poder trabajar contigo, Didi. Se distrae muy fácilmente. Dije con sorna. Pero supongo que ya la haremos muy trabajadora. Muérdeme. Dijo Alice con descaro, chasqueando los dientes para enfatizar. Alice. Advirtió Didi. No hace falta. Alice rápidamente agachó la cabeza avergonzada, sin querer pensar en decepcionar a Didi. Lo siento, Didi. Me reí entre dientes. No pasa nada, Didi. Soy muy duro. Tendrá que esforzarse mucho más para sacarme de quicio. La mirada que Alice puso en sus ojos me dijo que ella tomó eso como un desafío y yo simplemente me reí aún más fuerte ante ese hecho. Entonces Riddler entró en el bar y Alice se distrajo de nuevo al instante. Se concentró en él como un rayo láser. Eso y la mueca en su rostro fueron todo menos sutiles. Acertijo. Gruñó. ¿Qué cara tan grande tienes al presentarte aquí? Riddler parpadeó sorprendido. Hola. Disculpa, ¿te conozco? La boca de Alicia se abrió y se cerró como un pez ofendido. ¿Qué? Claro que sí, bastardo. Me secuestraste. Riddler ladeó la cabeza. ¿Lo hice? Sí. Gritó Alice, furiosa. ¿Recuerdas la fiesta en tu yate? ¿Crees que puedo permitirme un yate? Ojalá. Resopló Riddler. No, debes estar equivocado. Alice no parecía darse cuenta de que se había convertido en parte del espectáculo, parte del drama villano que el resto de nuestros clientes disfrutaban. No creo que le importara, aunque le importara en ese momento. Estaba muy enfadada. Sobre todo porque probablemente pensaba que Acertijo se estaba haciendo el tonto con ella. No me equivoco, idiota. Me secuestraste a mí y a otros 5. Querías saber quién de nosotros robó tu diamantito especial. Nos encerraste en un ataúd en el fondo del mar como experimento. Cualquiera podía oír las comillas en el aire. Y no nos soltaste hasta que escapamos. Riddler palideció. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo fue esto? Hace meses. Pero no te he perdonado. Gimió, frotándose los párpados. Debí de tener un episodio psicótico mientras cambiaba mi medicación antipsicótica. Nunca los recuerdo del todo. Lamento mucho haberla perjudicado, señorita. Sí.
La sincera disculpa de Acertijo hizo que Alice se detuviera en seco. ¿Qué? ¿Disculpas? En efecto. Acertijo asintió. No fui yo mismo y tú sufriste por ello. Debo disculparme sinceramente. Por favor, permíteme compensarte. Alice luchó visiblemente con sus emociones, debatiéndose entre su ira y la sinceridad del arrepentimiento de Riddler. Le puse una mano en el hombro. Tranquila, Alice. Entiendo que estés enojada, pero él no tenía el control. No se le puede responsabilizar razonablemente de sus actos. Y sigue reconociendo su error. Puedes estar enojada con él, pero no es algo para lamentarse eternamente. Te hizo daño. También se disculpó. Ahora te toca a ti dar un paso atrás y evaluar la situación con madurez. Sabía que decir eso de la palabra con M. La haría reconsiderar sus emociones. Los adolescentes eran así de predecibles. Sobre todo con la mirada orgullosa que Didi le dirigió a Alice cuando se detuvo, respiró hondo y pensó las cosas. Eso selló el trato. Alice se encogió un poco y refunfunó. Bien. Vive. Riddler parpadeó. ¿Mi vida corría peligro? Claro. ¿Sabes quién es mi nueva madre? Alice se hinchó, de repente tan orgullosa como un pavo real. Detrás de ella, negué discretamente con la cabeza para responder a su pregunta. Parpadeó de nuevo. No. Muerte. Dijo Alicia, dando un pisotón con exasperación. Mi madre es la muerte. Podría matarte en un instante. Agáchate, idiota. Riddler miró a Alice y a Didi con expresión divertida. Felicidades, Didi. ¿Has pensado en un nombre para tu nueva hija? ¿Qué? Ni siquiera sabes mi nombre. Chilló Alice con voz estridente. Lo siento, pero estoy muy confundido ahora mismo. Dijo Riddler con seriedad. Primero, descubro que tuve un episodio psicótico criminal que no recuerdo del todo. Ahora, descubro que Didi, la muerte, que también me sirve alcohol, ha adoptado a una hija. Y que yo secuestré a dicha hija en dicho episodio psicótico criminal. Sinceramente, estoy tratando de entender por qué no estoy muerto ya. Dijo Alice, haciendo una pausa. Luego asintió como si todo volviera a la normalidad. Bien. Esa es la respuesta correcta a haberle hecho daño a la hija de la muerte. Alice. Dijo Didi, interviniendo por fin en la conversación. Se llama Alice. He decidido adoptarla. ¿No es adorable? La queremos mucho. Asentí, rodeándola con el brazo para que ambos pudiéramos quedarnos allí como los padres más orgullosos del mundo. Alice soltó ese típico gemido adolescente. Uf, qué vergüenza. Vamos, Alice. La reprendí con una sonrisa burlancia. ¿Así se le habla a tu padre? Sé realista, idiota. No eres mi papá para nada. Balbuceó Alice. Bueno, soy el amante de Didi. Didi, ¿soy el papá de Alice? ¿Su padrastro? Le cedí la pregunta de Didi, ignorando aún más balbuceos de Alice. Didi asintió con naturalidad. Sí, querida. Ahora es mi hija, así que también es tuya. Asentí de la misma manera. Ahí lo tienes. Alice, soy tu padre. No. Alice me miró horrorizada. No. No es cierto. Es imposible. Con una sonrisa indulgente, continuó la cita. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Alice dejó salir a su drama interior. No. No. Apreté el puño con fingida ironía. Alice, puedes destruir al Acertijo. Él lo ha previsto. Es tu destino. Únete a mí y juntos podremos gobernar la galaxia como padre e hija. Alice se quebró primero, resoplando con una sonrisita tonta. Eres un completo imbécil. Mantuve la postura un momento más antes de soltar una risita. Sí, cuando vives tanto como yo, aprendes a disfrutar de las tonterías de la vida. ¿Sí, viejo? Preguntó Alice con sarcasmo. ¿Y cuánto dura eso? La verdad es que no lo sé. Pensé. Todo se extiende a lo largo de varias docenas de vidas, y algunas duraron siglos, quizá incluso milenios. De hecho, esta es mi 69 vuelta. Alice se detuvo a mirarme con asombro. Nuestro público. La mayoría de los clientes habituales del bar. También lo hizo. Quizás esa fue la primera vez que mencioné ese pequeño detalle sobre mí.
Cualquiera que hubiera escuchado más de una de mis historias probablemente se daría cuenta de que había tenido una vida más larga de lo que aparentaba. Pero fue un gran salto pasar de eso. O incluso de visitar otras dimensiones. A 69 vidas separadas y una serie de reencarnaciones. Una sola reacción audible atravesó la conmoción. Bien. No soy una mala figura paterna, ¿sabes? Dije mientras Alice y los demás se sobreponían a la sorpresa. Sin duda, podrías ser peor. Solo una de mis hijas ha intentado matarme de verdad. Y así de poco me demostró Himiko su afecto. Esos son números de novatos. Dijo Alice con sarcasmo, retomando la conversación. Tendré que ver si puedo aumentarlos. Añade una más a tu lista de hijas asesinas. Ay. Susurró Didi. ¿No es adorable que se preocupe, cariño? No te preocupes, pequeña, te seguiré queriendo aunque mates a tu padre. Que se lo explicaran así la hizo palidecer. Vicky se inmiscuyó en la conversación, reemplazando a Alice, que se había quedado sin palabras. ¿Sabes, Sean? Ese pequeño sketch de Star Wars me hizo pensar en algo. ¿Tienes alguna historia de una galaxia muy, muy lejana? De repente, toda la atención en el bar se centró en mí. Me encogí de hombros. Claro. No sé por qué pensarías que no. Quizás porque es una película y la idea es ridícula. Dijo Alice con descaro. No es tan ridículo. ¿Has oído hablar de la teoría del multiverso? Pregunté. Vicky asintió. Ya lo sospechaba. Algunas de tus historias me resultaron un poco familiares al investigarlas. Bravo, señorita reportera. Dije con una sonrisa. Ha descubierto. Los medios populares. Me miró fijamente. Me reí entre dientes y añadí más detalles. Vale, pero en realidad, solo tiene sentido cuando llegas a cierto nivel. En la escala del infinito, las coincidencias son tan comunes y abundantes como los granos de arena. Y una vez que una idea cobra fuerza fuera de su realidad, esta pasa a un segundo plano. Descubrirás que muchas de mis historias pueden relacionarse con algún tipo de medio, incluso con medios que aún no se han creado. Fascinante. Murmuró Vicky, anotando mis palabras tan rápido como las decía. ¿Entonces tenemos una historia de Star Wars esta noche? Preguntó Dos Caras. Los habituales se estaban reuniendo, escuchando atentamente otra de mis ahora infames historias. Darth Vader. Ay. Ronroneó Catwoman. A mamá le gusta. ¿Te gustan los hombres altos, morenos y melancólicos? Lo sabemos. Dijo Riddler con cara seria. Todo el mundo lo sabe, Selina. No es un secreto ni una sorpresa. No cuando vas tras la capa de Batman a la primera de cambio. Edward. Catwoman sonrió con amabilidad. Creo que deberías callarte. Por tu propia seguridad. Meep. La amenaza silenciosa en su voz hizo que Riddler chillara. Rápidamente imitó una cremallera sobre sus labios e hizo lo que Catwoman le había aconsejado. Me reí entre dientes. Creo que dejaré la galaxia muy, muy lejana para otro momento. Alice. Esta noche debutas en The Adent. ¿Alguna petición? Quizás algo más apropiado para ti. ¿Algo que te interese más que la ciencia ficción? Consideró mi pregunta un momento antes de que se le iluminaran los ojos. Sonrió con suficiencia, como si estuviera a punto de dejarme en evidencia. Vampiros. Seguro que nunca te has topado con Drácula. Si lo hiciste, probablemente mató a un idiota como tú al instante. Arqueé una ceja. ¿En serio? ¿Eso es todo? Vampiros. Sabes que existen, ¿verdad? Aquí en esta realidad, los vampiros existen. Incluso Drácula. Rayos, Superman destruyó a Drácula. Resulta que los vampiros no son un buen rival para alguien que funciona con energía solar. Incluso hay una línea temporal alternativa donde Batman fue transformado por completo por Drácula. Alice se quedó boquiabierta mientras me miraba con incredulidad. ¿Qué? Ni hablar. Didi confirmó mis palabras con un escalofrío. Me parecen criaturas repugnantes y dignas de lástima. Alimañas demasiado poderosas. Rara vez logran hacer algo que valga la pena. Simplemente persisten mucho después de su hora, eludiendo para siempre mi control. Es un destino que puede considerarse nada menos que una terrible maldición. Asentí. E incluso fuera de esta realidad, me he topado con muchísimos vampiros. Son un cliché popular por algo. Alice gruñó. Parecía más bien un puchero.
GRR. Bien. Todavía quiero oír hablar de ellos. Como quieras, hija mía. Dejé que la diversión se reflejara en mi sonrisa. No me importaría oír hablar de vampiros. Dos Caras se encogió de hombros. Siempre y cuando no sean esos brillantes. Me reí entre dientes. Ni siquiera yo he sufrido a esos vampiros. Bien. Dijo Alice con un escalofrío. Pertenecen a la punta de una estaca. Todos los vampiros merecen estar en la punta de una estaca. Gruñó Dos Caras. En general, estoy de acuerdo contigo. Asentí. Pero he encontrado algunas excepciones a esa regla. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Lo desafió Dos Caras. Son parásitos chupasangre de la humanidad. Si viera uno, lo mataría antes que nada. Tarareé. ¿Te acuerdas de cuando te conté todo sobre Sunmidale? Vicky se estremeció al recordarlo todo. Después de todo, esa fue la primera historia que escuchó de mí. ¿Cómo podríamos olvidarlo? Aunque la mayoría de los vampiros allí entraban en la categoría de enemigos de la humanidad, había un par que podrían considerarse decentes. Aunque no me llevaba bien con ellos personalmente. Los vampiros allí no eran lo que uno pensaría normalmente. Expliqué. Lo general, los vampiros son un caso bastante simple de no muerte. Están atrapados entre la vida y la muerte, animados y mantenidos con vida robando la esencia vital de sus víctimas. La mayoría de las veces, eso significa que se puede trazar una línea recta entre quiénes fueron y en qué se han convertido. Tiene sentido. Acertijo asintió. Aunque me pregunto, ¿los vampiros tienen alma? Mis labios se crisparon. Ya voy llegando a eso. Al menos, en este universo en particular. Verás, los vampiros en Sunmidale no seguían la misma línea recta de vivos a convertidos a no muertos. Creían que sí, pero era solo una ilusión. En realidad, ni siquiera podían considerarse la misma persona después de ser convertidos. Los vampiros de Sunmidale eran literalmente demonios. Eran demonios de sangre que poseían los cadáveres de sus víctimas y los imitaban tan bien que incluso los demonios creían ser las víctimas. Sin los recuerdos de las víctimas, los demonios de sangre eran apenas más inteligentes que los animales. Encarnaban la postura de Dos Caras sobre los vampiros mejor que cualquier otro ejemplo que se me ocurra. En realidad, eran parásitos. Básicamente, ladrones de cuerpos chupasangre. Sin embargo, hubo excepciones. Se me ocurren dos. Ángel era un vampiro maldecido a retener su alma como castigo por sus crímenes. Espera, ¿cómo es eso justo? Exigió Alice. No lo es. Respondí con un tono plano y directo. Es estúpido, cruel, y quienes lo maldijeron eran unos idiotas vengativos. Arrastraron el alma de la víctima del más allá para responder por crímenes que no cometió. Crímenes perpetrados por el mismo demonio que le robó el cuerpo. Maldijeron a un alma inocente a una nueva vida de culpa y tormento. Diggy emitió un leve sonido gutural para expresar su furia serena. Cariño. Las luces del bar parpadearon un instante. Si alguna vez visitamos ese mundo, tendré que decirte algo. La realidad se estremeció mientras la muerte se quedaba quieta. Con esos idiotas vengativos. La mayoría del público se removió incómodo en sus asientos. Alice simplemente miró a Didi con ojos brillantes. Simplemente asentí. Y tendrías toda la razón. Ángel no era el mejor hombre que he conocido, pero su alma no merecía esa tortura. Nadie lo hace. La voz de Didi se volvió bicolor, a la vez sombría y ensombrecida por algo mayor, por un instante. En fin. Seguí adelante, poniendo una mano en el hombro de Didi para ayudarla a controlar sus emociones. La otra excepción fue un vampiro llamado Spike. Fue uno de los vampiros que Ángel engendró antes de ser maldecido con un alma. Toda esa familia. A falta de una palabra mejor. Era un poco especial. Spike fue capturado por una organización secreta del gobierno de Estados Unidos y le implantaron un chip experimental que le impedía dañar a los humanos. Funcionó y finalmente se enamoró de una joven humana. Por ella, luchó para recuperar su alma. Agua. Susurró Alicia. Qué romántico. Me encogí de hombros. Si tú lo dices. Personalmente, creo que la diferencia de edad era un poco grande y que esta joven tenía tendencia a enamorarse de demonios. Pero puedo respetar a Spike por luchar en las pruebas demoníacas y recuperar su alma. La expresión de Dos Caras se arrugó por la confusión. ¿Qué carajo? ¿Por qué hizo todo eso?
¿Es posible que los demonios, al menos esa clase de demonios, se enamoren? Preguntó Riddler, tan inquisitivo como siempre. Agité la mano, más o menos. Más o menos. Como dije, toda la línea Angelus era especial. Alternaban entre las profundidades del mal y el pecado y el potencial de ser auténticos héroes. La única explicación que he encontrado para su naturaleza única es que toda la línea era un punto focal del destino. Creo que eran los favoritos de los que mandan. Que les den a los que mandan. Pero esa es otra historia para otro momento. No parecen tan malos, dijo Alicia. Me refiero a los vampiros. La miré con indiferencia. Spike y Ángel eran la excepción a la norma. 2 entre millones de vampiros. El resto, a un solo demonio, eran criaturas deplorables sin ninguna cualidad que los redimiera. Ni siquiera molaban. Eran tan sanguinarios que resultaban cursis. Está bien, ve y arruina mi sueño de vampiros guapos y atractivos, ¿por qué no? Alice se enfurruñó. Hay muchos ejemplos de eso. Me reí. Solo que no de Zúñigale. ¿Y qué hay de Drácula? Empezaste mencionándolo, y de hecho ya lo conocía. La versión que conocí sin duda podría considerarse atractiva. Alice se animó. ¿En serio? Sí. Asentí. Alto, moreno, melancólico, y ni siquiera era un demonio de sangre. Era un vampiro mucho más tradicional. Considerando que estaba casado y tenía un hijo, creo que incluso conservaba alma. Eso no le impidió odiar a la humanidad, pero después de lo que los humanos le hicieron a su esposa, no puedo culparlo tanto. ¿Qué le hicieron a su esposa? Preguntó con oscura fascinación. Un obispo imbécil la mandó quemar en la hoguera. Respondí con gravedad. Afirmó que era una bruja solo porque quería mejorar la medicina y sabía de lo que hablaba. Lisa Tepes era una buena persona. Amaba a Vlad tal como era y no le temía al monstruo que podía llegar a ser. Vlad. Era mejor persona con ella, para ella. Dejó a un lado su desconfianza hacia la humanidad y la ayudó a alcanzar su objetivo de mejorar la medicina. Sin ella, lo único que se le ocurrió fue declararle la guerra a la humanidad por lo que le habían arrebatado. Eso sí que es romántico. Exclamó Catwoman, mirando fijamente a Alice. Toma nota, gatita. Que sea oscuro y torturado no significa que valga la pena. No importa lo guapo que sea. Si no está dispuesto a superarse a sí mismo y a ti, déjalo ir. Y si no se atreve a luchar contra el mundo por ti, déjalo ir aún más rápido. Como sea. Alice apartó la mirada con un bufido. No todos podemos tener un cruzado encapuchado intentando rescatarnos de nuestra vida criminal. Catwoman soltó una risita ronroneante. No hay muchos hombres como mi murciélago. Red Hood interpreta bastante bien la tortura y la melancolía, comentó Riddler. Ah, sí. Alice se animó, emocionada. No salgas con nadie hasta después del primer siglo. La interrumpió Didi. Como mínimo, pequeña. Mama. Me reí entre dientes. Solo habría dicho 21. Como sea. Gruñó Alice. Vuelve ya a la maldita historia. Tengo curiosidad, señor cantinero, ¿luchó contra Drácula? Ya sabe, porque estaba librando una guerra contra la humanidad y todo eso. Preguntó un idiota. Le quité importancia con un gesto de la mano. No, eso se lo dejé al chico Belmont y al hijo de Vlad. Yo solo diseñé el castillo de Vlad. ¿Eras arquitecto? Preguntó, algo aturdido. Me encogí de hombros. Pasaba la mayor parte del tiempo haciendo otras cosas. Interesante mundo. Había mucho movimiento solo con los cainitas, los vampiros, y aún más cuando se incluían los hombres lobo, los magos y los cazadores. Luego estaba todo el asunto de la mascarada después de que la civilización comenzara a prosperar. En la época moderna, era un auténtico mundo de tinieblas. ¿Mascarada? ¿Mundo de tinieblas? Preguntó Riddler con curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, los humanos se volvieron cada vez más inteligentes y fuertes. Al menos, a nivel colectivo. Y superaban en número a los vampiros por un amplio margen. Al mismo tiempo, los vampiros se debilitaban con cada generación que engendraban, a medida que la sangre de Caín se diluía o algo así. Expliqué. Donde una vez dominaron la noche, comenzaron a verse amenazados por las mismas presas que cazaban. Así que se refugiaron en las sombras. Una mascarada sobre la verdad, por así decirlo. Nunca dejaron de controlar las cosas, por supuesto.
Pero ocultaron su verdadera naturaleza para que el mundo no descendiera y los masacrara a todos. Los hombres lobo e incluso los magos compartían ideas similares. Por lo tanto, otro mundo en las sombras. Un mundo de tinieblas. ¡Qué aburrido! Alice puso los ojos en blanco. Me pareció fascinante, murmuró Riddler. Como sea. Volvamos a los vampiros atractivos. Dijiste que Drácula tenía un hijo. ¿Estaba atractivo?, preguntó Alice con atención. Me reí entre dientes. Objetivamente, sí, supongo que sí. A Alucard parecía irle bastante bien. Pero no puedo opinar sobre eso. Si quieres mi opinión sobre vampiros atractivos, deberías saber de la inquietante Lady Alcina Dimitrescu. Al decir eso, creé una ilusión de la mujer de la que hablaba. Una que fuera realista en todos los sentidos. Tras la barra, apareció la imagen realista de una mujer escultural. Una piel hermosa, de una palidez cautivadora. Curvas que no desentonarían en una diosa. Unos labios rubí brillantes se curvaron en una sonrisa peligrosa. 3 metros de pura seducción y dulce muerte. Los ojos de Alice siguieron hacia arriba. Siguieron mirando, cada vez más abiertos, mientras Lady D parecía tan alta como el techo del bar. Finalmente, se detuvo en el rostro de Lady D, congelado como estaba en esa expresión elegantemente mortal. Una chica de la altura de Alice tenía que estirar el cuello para ver el rostro de Lady D, e incluso entonces estaba parcialmente oscurecido por el enorme busto de la imponente vampiresa. Al otro lado de la barra, el resto del público hizo lo mismo. Una tras otra, las miradas subían y bajaban. Muchos se quedaron fascinados con el amplio escote que Lady D exhibía. Las reacciones eran murmullos y murmuraciones, pues la mera ilusión de la belleza escultural de Lady D les quitaba el aire a todos. Aún así, todos llegaron a un consenso general. Mierda. No soy gay. Pero sí, mierda, murmuró Catwoman. Soy gay, exclamó Riddler. Y aún así. Caramba. Mami. Perdón. Mami. Perdón. Mami. Perdón. Un matón normal murmuraba en círculos, intentando, sin éxito, asimilar la imagen de Lady D. Quiero ser ella, joder, dijo Alice, con voz suave pero firme, como si acabara de descubrir un nuevo sueño que perseguir. Es muy bonita, comentó Didi. Era la más tranquila de la sala. Cantinero, qué suerte tienes, cabrón. Dos Caras brindó con admiración. Me subiría a esa mujer sin duda. No lo soy, dije con cara seria. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dos Caras, casi ofendido. ¿No te esforzaste al máximo para golpear eso? Eso. Podría aplastarme el cráneo con sus muslos y moriría como el hombre más feliz del mundo. Negué con la cabeza. Lady D era, desafortunadamente, una zorra descomunal. Simplemente insoportable. Era una misándrica. No, es una palabra demasiado suave. Era una odiahombres. Con mayúscula. Hasta el punto del homicidio. Genocidio si hubiera podido salirse con la suya. Dos Caras hizo una mueca. Ah, uno de esos. Maldita sea. Qué pena. Qué desperdicio. En múltiples ocasiones. Continué. Intentó torturarme, matarme y darme de comer a sus hijas. Odiaba a los hombres con la ira de Dios. Los llamaba cosas hombre. No los veía como nada más que ganado y disfrutaba torturando cualquier cosa con pene. Alice hizo una mueca. Maldita sea. Sí, eso no mola. No mola nada. Maldita sea. ¿Por qué no puedo tener una vampiresa sana, sexy y modelo a seguir? Probablemente sea lo mejor. Lady D ni siquiera era técnicamente una vampira. Era un arma biológica mutada a la que simplemente le encantaba la sangre. Me encogí de hombros. Bueno. Siempre está la policía tetona a la que admirar. La expresión de Alice se volvió plana. ¿Qué? Sean. Didi me miró con severidad. Por favor, explícame por qué quieres que nuestra hija se inspire en una policía tetona. Me reí. Suena peor de lo que es. Serás Victoria era una gran persona y mejor vampira. Solo que el imbécil de su jefe le puso ese apodo. Alucard era un loco, pero gracioso. Todo ese mundo bailaba al filo de la navaja de la cordura. Demonios, juro que se caía de ese filo la mayoría de las veces. ¿Alucard? La curiosidad de Alice se avivó de nuevo cuando mis palabras la tranquilizaron.
¿No era ese el nombre del hijo de Drácula? En otro mundo. Respondí. En este mundo, Alucard era Drácula. Era el nombre que usaba en la época moderna. ¡Qué original!, dijo Riddler con cara seria. ¿Eh? Un idiota emitió un sonido desafortunado, con el rostro contraído por la confusión. Alucard es Drácula al revés, explicó Riddler. Oh. Una cantidad casi inquietante de imbéciles del público se dio cuenta de eso al mismo tiempo. Luché con todas mis fuerzas para no poner los ojos en blanco. En fin, cuando lo conocí, Alucard actuaba como arma para una organización británica llamada Hellsing. Si se ponía a bailar en la noche, Hellsing lo mataba. Y Alucard se reservaba para los asuntos importantes. Claro, eso lo aburría bastante, a menudo. Y empezó a entretenerse con paseos tranquilos. Mi sonrisa burlona al decir esa última frase le dijo a mi audiencia todo lo que necesitaban saber. De verdad que no puedo enfatizar lo suficiente lo completamente loco que era este mundo. En uno de sus paseos silenciosos, Alucard se topó con Seras. Estaba retenida como rehén por un vampiro común y corriente. El vampiro empezó a monologar o a hablar de algo. Pero, mira, a Alucard no le importó. Ni siquiera sabía quién era el vil villano. Solo estaba dando un paseo, buscando algo interesante. Y lo encontró. Y lo mató. Como solía hacer. Le disparó al vampiro directamente en el corazón con una bala de plata. Claro, también le disparó a Seras. Pero la transformó porque... Y cito. Parecía un cachorro. Un cachorro rubio y destripado. La cita de Alucard provocó algunas risas de asombro. Sin duda, capté la atención de todos. Aún no sabían qué pensar de esta historia. Escondí una sonrisa. No tenían ni idea de lo que les estaba por venir. Así que Seras era una chica diminuta. De 1,57 m como mucho. Muy bien dotada, como sugiere su apodo. ¿Y qué hace Alucard tras convertirla en vampira? Le da un rifle antimaterial. ¿Qué? Catwoman se atragantó. Supongo. Para un vampiro, eso podría tener sentido. Riddler lo consideró lentamente. Sin duda podrían soportar el retroceso. Oh, te aseguro que a Alucard ni se le pasó por la cabeza algo tan razonable. Lo descarté, perdiendo la batalla contra mi sonrisa. Riddler parpadeó. Entonces, ¿por qué? Mi sonrisa se hizo más patente. ¿Por qué? Porque a las zorras les encantan los cañones. Claro. El chiste tardó un momento en sonar. Hubo una carcajada que pareció sorprender incluso a quien se la rió. Luego, una breve carcajada y otra hasta que todo el público se echó a reír. La risa solo se agravó cuando apareció una pequeña maqueta de Seras, con un cañón más largo que ella. Catwoman se secó una lágrima de risa, cuidando sus garras. No se equivoca. A las perras les encantan sus cañones. Soy yo. Rió Alice. Soy Bitches. Me uní a la risotada. Dios mío, las historias que podría contar sobre Alucard y Hellsing nos tendrían aquí toda la noche. Parece un tipo bastante genial. Dijo Dos Caras. ¿Un tipo? ¿Alucard? Hice una mueca de confusión. No era un tipo. Era un auténtico vampiro cabrón. La risa se reanudó y Dos Caras me lanzó una mirada asesina. Le devolví la sonrisa. Puso los ojos en blanco. Ardear, camarero. Hablo en serio. Se hacía llamar así. Mató a mucha gente para conseguir ese título. Se lo merecía. Y además, su concepto de género, o casi todo, en realidad, era tan fluido como la sangre. Parecía que Alice estaba a punto de empezar a venerar el suelo que pisaba a Alucard. ¿Qué? Genial. Quiero saber más de Seras. Parece una auténtica pasada. Me reí entre dientes. Eso era. Un pequeño y adorable paquete de violencia y furia vampírica en miniatura. Todo ese mundo era brutal. De locos. Pero brutal. Ni siquiera he llegado a saber qué tramaban los nazis. Mi última frase hizo reflexionar a mi público. Casi al unísono, todos se giraron y me miraron fijamente. La inexpresividad de sus expresiones parecía solo producto de una prensa hidráulica. Disculpe. ¿Nazis? Preguntó Riddler. Asentí con naturalidad. Nazis. Siempre son nazis, ¿verdad? Esta vez incluso lograron saquear Londres. Oh, Dios. Gimió alguien. Qué curioso que digas eso.
Porque al menos la Iglesia Católica estaba ahí para salvarnos a todos. Mi voz se fue apagando. Gracias a Dios. La Iglesia Católica. Su alivio fue audible. No duró. De ellos mismos. Interrumpí con una sonrisa. Sus rostros se ensombrecieron al comprender. Oh, no. La Iglesia Católica. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.